El otro día mi querido amigo Sergio y paciente me dice ¿cómo puedo dar un masaje cervical a mi mujer que le duelen las cervicales y si se tumba se marea y tiene mucho dolor? Digo, bien, te voy a enseñar mis técnicas secretas y cómo me adapto para dar masajes sentado. Acomodemos al paciente, ya veis, un rulo y 4 toallas que podrían ser fácilmente de playa. Lo vamos a adaptar para que el paciente se encuentre cómodo. Vamos a ponerlo aquí. Y muy importante, que genere un freno porque vamos a hacer esta energía de fuerza, ¿de acuerdo? Vamos a hacer estas pasadas y tenemos que tener un buen freno. Para empezar el masaje, como siempre os digo, chicos, un poquito de crema de calidad nos puede ayudar a hacer ese primer roce superficial que nos va a venir estupendamente bien para preparar. Acuérdate, Sergio, que los masajes hay que hacerlos suaves y relajados. Esta primera técnica, como estás viendo, algo tan sencillo como frotar la espalda con ambas manos, la zona que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Hay que hacerla muy despacio, lo haremos durante al menos 3-5 minutos. Seguimos con la técnica de la mantis, como me gusta decir. Echamos un poquito de aceite en el dorso de la mano y fijaros ahora lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a poner las manitas así y lo que vamos a hacer es un vaivén por la zona del trapecio. Eso es, llegamos al cuello arriba, vamos hasta abajo. Nos vamos enganchando, vamos bailando un poquito, la energía se libera con todo el cuerpo, no solo con los brazos. Y esta estrategia la vamos a realizar durante al menos 2 minutitos, 3 minutos para soltar. Técnica de gancheo, técnica de la mantis. Seguimos ahora con una técnica de dedos reforzados, ¿vale? Vamos a salir de D1, D2 y vamos a ir hacia un hombro y hacia el otro. Eso es, haciendo pasadas, 3, 5, 10 pasadas hacia un lado, 3, 5, 10 pasadas hacia el otro. Aquí ya empezaremos a ver qué fibras son las que más están afectadas. Seguimos con la técnica de vaivén. Quiero que una mano vaya adelante y otra atrás con la eminencia tenar hipotenar y con los deditos. Cogeremos trapecio derecho e iremos generando una tira, la otra vuelve, una empuja, la otra tira. Vamos a realizar 2-3 minutitos en una. También podríamos hacerlo con primer y segundo dedo, generando una movilización si no te entran las manos porque tus manos son muy grandes. ¿Vale? Y luego lo realizaremos en el otro. Eso es. Siguiente ejercicio, vamos a hacer pinza contrapeada. Primer, segundo y tercer dedo. Primer, segundo y tercer dedo. Se van a adaptar al cuello y van a hacer círculos a la vez que vamos presionando y subiendo por el cuello. Muchas veces poner una mano frenando la cabeza para que no vaya adelante viene tremendamente bien. Subimos hasta la zona blanda y tocar hueso a nivel occipital. Arrancamos en la zona dorsal y vamos subiendo lentamente todo el cuello. Es posible trabajar con ambas manos. Por supuesto, continuamos con una de mis técnicas favoritas, que es el carrusel de dedo. A la vez que vamos a ir moviendo la mano, vamos a hacer un carrusel de dedos, ¿de acuerdo? Movimientos circulares y movimientos en ascenso desde la dorsal hasta la cervical. Muy despacio, que no maree y que no duela.
como no, vamos a atacar un poquito la musculatura anterior. Agarramos la frente del paciente, giramos un poquito y fijaros, es un masaje suave. Hacemos un bloqueo directamente con nuestro pecho, vamos cogiendo la cabecita y vamos haciendo un masaje totalmente anterior. Esto vamos a hacer círculos hacia un lado, círculos hacia el otro, durante al menos 3 minutitos. Trabajamos una zona de súper conflicto, la zona suboccipital, donde tengo yo los deditos, donde empieza el hueso y donde está lo blandito. Con nuestros 2 pulgares lo que vamos a hacer es un ejercicio de círculos hacia un lado, círculos hacia el otro. Nos adaptamos y trabajamos circulitos a la izquierda, circulitos a la derecha. Podemos empezar en el centro, abrirnos un poquito más, incluso si notamos mucha tensión, bajar un poco más, pero lo que me interesa es que soltemos la zona de hueso y lo blandito justamente en ese punto. Técnica que podemos desarrollar durante 3-5 minutitos. Ojo, sin mareos. Técnica súper potente de dedos reforzados para la zona dorsal hacia el hombro, dorsal hacia el hombro, dorsal hacia el cuello. Ojo con llevar, por eso ponemos un buen stop aquí, para que no se vaya hacia adelante, porque es una técnica ya ciertamente potente, que acabamos en occipital. Entonces podemos hacer 3 pasadas hacia hombro, 3 pasadas hacia hombro, y luego hacemos 3 pasadas hacia occipital, despacito y lento, y 3 pasadas hacia el otro occipital. Y querido Sergio, ¿cómo se terminan los masajes? ¿Cómo se empiezan, amigo? Un roce superficial, un poquito de relajación, despidiéndote de esa espalda que acabas de tratar, de ese cuello, preguntándole al paciente si está mareada, si está bien, si se encuentra cómoda, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer esto durante al menos 3-5 minutos. ¿Sabéis lo que podéis hacer ahora? Suscribiros, que me han dicho que va mejor que un masaje en la espalda. Y como siempre decimos, chicos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.